la utilización de la biodiversidad como estrategia agroecológica para controlar uno de los principales problemas fitopatológicos que tiene el cultivo de tomate huevo de toro, o por lo menos las mayores amenazas, que es el control de virosis. ¿Por qué las mayores amenazas? Porque, bueno, si aparece una plaga de tuta, pues puede soltar allí un control biológico, puede tratar con BT, puede tratar las plantas, puede curar a las plantas, pero cuando una planta se infecta con un virus ya no se puede curar. Y esa planta, pues dependiendo de la severidad del ataque del virus, puede llegar a matar la planta, puede acabar con la producción o puede generar pérdidas que son irreparables y no se pueden curar. Por tanto, por eso es importante el conocer qué es lo que ocurre, porque lo importante en el control de las virosis es la prevención. Bueno, pues vamos adelante. Esta es la problemática. Cultivo de tomate huevo de toro aquí en el Valle del Guadalhorce, pues es frecuente ver pues amarilleos, frutos afectados con manchas y que en principio, aunque no hayan sido diagnosticados, digamos, científicamente, pero se puede pensar que son problemas causados por virus de plantas. Entonces, en 2023 se planteó la posibilidad de solicitar un grupo operativo con esta temática y a ello fuimos unos pocos grupos en colaboración. Creo que esta diapositiva la voy a pasar porque ya sabemos perfectamente quiénes lo formamos y, bueno, y también el objetivo principal. Aquí sí que voy a introducir algo nuevo, que es la aplicación de un bioestimulante, además de la utilización de bandas florales para promover la mayor diversidad biológica y el mejor control biológico de los insectos vectores de las virosis, pues también nos planteamos el aplicar un estimulante como es el quitosano para promover la activación de las rutas de defensa naturales propias de la planta para mitigar los efectos de una posible infección con virus. Bueno, pues, como bien ha dicho Carmen Vera, pues el proyecto tiene una primera fase, que es la fase documental, que es tareas de búsqueda de información sobre estrategias actuales en control de virosis mediante el uso de bandas florales, cuáles son los principales vectores transmisores de virus y el manejo ecológico del tomate cultivado al aire libre. Estos aspectos ya se han presentado en jornadas anteriores y hoy mismo, entonces seguimos en adelante y luego tenemos una fase experimental con 3 actividades. Una de estudio de la biodiversidad existente en las parcelas de ensayo y propuesta de composición de banda floral. Otra de ensayo de diferentes tipos de bandas florales para el control de virosis y en tomates cultivados al aire libre. Y una tercera actividad que es aplicación de productos bioactivos como el quitosano para el control de virosis en cultivo de tomate al aire libre. La actividad 1, bueno, pues ya la ha comentado Carmen, ¿no? Hay 2 parcelas, una parcela de tomate de ensayo llevado a cabo por la Asociación Huevo de Toro en la huerta de Carmen, Sierra Gorda, a la espalda de Sierra Gorda es de donde está, ¿verdad, José Carlos? Sí, y luego unas parcelas de tomate en los llanos de Coín de Sebastián Evilla. Bueno, pues ahí se hicieron visitas y ya ha contado Carmen los magníficos resultados que ha obtenido. Y luego hicimos, que es la parte que yo voy a contar, visitas y tomas de muestras de plantas con síntomas de virus en estas parcelas. Una parcela multivarietal en el paraje Pie de Gallina, que fue la campaña de 2023, y de Sebastián, y luego diversas parcelas de tomate huevo de toro en los llanos de Coín en la campaña de 2024. También de Sebastián, de Santi, de Pepe no, también estuvimos, me parece. Es decir, distintas fincas allí en los llanos y de manera que viésemos qué diversidad de virus están infectando a los tomates en plena campaña.
Bueno, pues este es el inicio, digamos, cuando empezamos en la parcela Huerta de Carmen. Ahí la banda floral estaba todavía un poquito menos desarrollada que la foto que ha presentado Carmen. Y cuando llegamos a este experimento, bueno, digo las personas que estábamos implicados, Carmen Vera, Antonio Matas y Miguel Quesada de la Universidad de Málaga, en cuanto a las bandas florales. Y luego, como digo, cuando llegamos a esta parcela, lo que nos encontramos en principio fue la gran sanidad que tenía. Tenía un poquito de araña roja, un poquito de tuta, muy poco, tenía mucha Anesisocoris volando y tenía muy pocos síntomas de virus. Poco. De hecho, prácticamente casi nada. Y como mucho un 5% de plantas con síntomas de virus. Entonces, establecimos que lo que queríamos conocer era cuántos virus había allí y qué tipo de virus. Entonces, en lugar de tomar muestras allá aleatoriamente o de las plantas que tenían síntomas e ir a tiro fijo en función de los síntomas que tenían y ya podíamos intuir qué tipo de virus era, lo que hicimos fue, vamos a hacer un estudio que se llama metagenómico. Vamos a coger muestras de las plantas y las vamos a secuenciar el ARN que ahí hay. De manera que luego haciendo un estudio de bioinformático podemos saber qué virus están en esas plantas, ¿vale? Y eso es lo que hicimos. Utilizamos un servicio externo, una empresa a la que le mandábamos el ARN una vez extraído en la Estación Experimental Mayora, que lo extrajo María José Rodríguez López, que es contratada en el proyecto, en la parte, digamos, nuestra del CSIC, de este proyecto, y el RNA que se purificaba se envía a secuenciación masiva por tecnología MISEQ. Vale, bien. Cuando recibíamos los ficheros de datos de las muestras, pues ahí iban, en cada uno de los ficheros iban millones de lecturas de secuencia, con un programa que tenemos en el CSIC, de manera que lo paga el CSIC, es gratuito para nosotros, pero lo paga el CSIC. Hacemos el análisis bioinformático y encontramos qué virus son los que responden a las secuencias de ARN que nos proporciona la empresa que hizo la secuenciación. ¿Y qué obtuvimos? Pues esto. En primer lugar, vamos a ir por partes. Hay por ahí un láser, es este, ¿no? No, está en la mesa roja. Ah, vale, perdona. Sí, aquí. Bueno, pues vamos al primer muestreo que se hizo en Pie Gallina 2023, que eso es, ahí había, sobre todo, había muchas plantas con mosaicos variados, de todo tipo. Entonces, el análisis de secuencia de las muestras que tomamos allí con síntomas, lo que más apareció fue el virus del mosaico del tomate, como es normal por la cantidad de mosaicos. El tamaño de letra de cada uno de los virus que pongo aquí indica, digamos, la frecuencia de secuencias de ese virus que aparece, es decir, lo más prevalente. Tomato mosaic virus, el virus del mosaico del tomate y un poquito de un virus de la misma familia, un tobamovirus, que es el virus del mosaico moteado del tomate, que a diferencia del más común virus del mosaico del tomate, es un poquito más fastidioso porque además de mosaico en hoja es más proclive a presentar, digamos, los frutos manchas, las manchas características que deprecian los frutos, claro, hacen que no madure bien. Y luego, para mi sorpresa, esperaba algo, pero sí que encontramos virus transmitidos por pulgones. El virus Y de la patata y el virus del mosaico del pepino, CMV. Y además un poquito de virus occidental de amarilleo de la remolacha, que bueno, que había muy pocas lecturas, pero estaba ahí. Pues seguramente haya celgas o remolachas por allí cerca y los pulgones pican
y alguna planta acaba infectada, pero esto no causa muchos síntomas y no es problemático. Y esto de aquí, que es el virus de la mancha del fruto del tomate, que es un nuevo virus, que es emergente y que ahora os presentaré y que ya lo estáis conociendo, lo que no sé si sabéis qué es lo que es. En los llanos, que también había mosaicos bastante variados, abunda mucho también el virus del mosaico del tomate. Y también su hermano mexicano, bueno, digo hermano mexicano porque fue descrito en México, el del moteado. Virus y de la papa, virus del mosaico de pepino, otro de remolacha, distinto, el de erizano apical, y una planta con virus de la cuchara, pero no estaba extendido. Era una planta que había allí al lado de un cosmos que tenía los mismos síntomas. O sea que ya podemos imaginarnos que el cosmos hay que tener un poquito de cuidado con él. Y así, por si no los conocéis, el virus del mosaico del tomate causado por este, ¿no? Pues, genera estos mosaicos, este tipo de manchas en fruto, y esto es un virus que se transmite mecánicamente, es decir, con las labores culturales y sobre todo, o sea, por el suelo infectado y por semillas. Entonces, ya hemos hablado en otras ocasiones la necesidad de que las semillas estén limpias de este virus. ¿Vale? Bien. Los virus transmitidos por pulgones, mi gran sorpresa. No me esperaba tanta incidencia de virus transmitidos por pulgones. El CMV, que es quizá el más problemático por lo que veremos ahora, bueno, puede ser transmitido por el pulmón de tomate, el macrosifus, pero también por Myzus persicae. Es decir, que esto es difícil de controlar porque los pulgones, el CMV, me parece que infecta a más de 3.000 plantas distintas. Es decir, que pulgón que llegue infectado. Esto hay que tratar de que las plantas, si se infectan, sea tardíamente, pero no tempranas, porque si no van a tener síntomas muy claros. Lo mismo pasa con el virus y de la papa. Porque cuando tienes pulgón se entra al principio, cuando está más pequeño. Sí. Lo que pasa es que lo que tienes que tener en cuenta es que estos virus se transmiten de manera no persistente. Eso quiere decir que el pulgón pica en una planta que tiene el virus, adquiere el virus, vuela, tiene que ser una fase alada, ir a otra planta sana, picar, ¿vale? Y transmitir el virus. Ese pulgón ya, después de picar 2 o 3 veces, ya no transmite más virus porque gasta el virus el inóculo, lo gasta pronto. Es decir, que tiene que picar en una planta que esté infectada, saltar a otra planta, y eso solo lo hacen las formas aladas. Entonces, claro, pero en un primer momento lo que tú encuentras en una parcela es que llegan pulgones alados que hacen esto. Y luego ahí se establece, si las condiciones son buenas, los pulgones no tienen necesidad de ser alados, sino que ya empiezan con su partenogénesis y se establecen allí unas colonias de muchos pulgones, que es lo que las cochinillas se alimentan y tal. Pero lo peligroso aquí no es eso. Lo peligroso es cuando las condiciones se vuelven malas, que entonces los pulgones de plantas infectadas aparecen fases aladas y estas dispersan la enfermedad. Entonces, es que es muy complejo todo lo que es la epidemiología de los virus transmitidos por pulgones. Entonces, lo que hay que procurar es que no haya gran población de pulgones y que las plantas y el agro circundante tampoco tengan muchos pulgones. Entonces, por eso la estrategia de que haya un control biológico natural de pulgones no se debe circunscribir únicamente a las parcelas de tomate, sino también a los cultivos que tenemos en nuestra finca y en los alrededores. En fin, complicado. Claro, porque el pulgón no es un problema para el tomate, porque realmente luego tampoco hacen colonias en el tomate.
Es una planta que no le gusta mucho el pulgón en general, pero sin embargo, con que vaya un infectado, le dé un picotazo, ya transmite el pulgón. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, si tú tienes una parcela en la que tienes plantas infectadas y ahí generas una colonia, entonces eso sí que va a ser una dispersión secundaria dentro de la parcela. O sea que lo que estamos viendo aquí es muy probablemente... a ver, la incidencia de esta es baja, no es alta, no es alta. Ya digo, ahora veremos en la finca de José Carlos que no llega ni al 5%. Pero hay que tener en cuenta que no se debe dejar que haya proliferación de pulgones, porque si no va a haber una dispersión secundaria enorme. Vale. Conviene que las bandas florales atraigan a depredadores de pulgones por tanto, ¿vale? Luego, bueno, el virus de la cuchara, aquí la verdad es que lo transmite la mosca blanca, Bemisia tabaci. Esto es devastador, cuando cae la planta ya no produce nada, ¿no? Pero afortunadamente aquí, en el Valle del Guadalhorce, todavía las temperaturas invernales no son lo suficientemente cálidas como para permitir que el ciclo se complete y hay una, digamos, eliminación de Bemisia en invierno. Pero como siga subiendo la temperatura invernal, vamos a tener un problema muy serio y muy difícil de solucionar porque estos tomates no son resistentes a cuchara, ni lo pueden ser, a no ser que se haga una mejora que conllevaría pérdida organoléptica y bastantes problemas. Y luego, pues aquí os presento al virus de la mancha del fruto del tomate. Esto lo habéis estado viendo, y esto ha salido en los análisis que hemos hecho de metagenómica. Es una nueva virosis emergente. Estos síntomas que tiene de verdeo, amarilleo, son muy, muy superficiales, a diferencia de, por ejemplo, Pep mosaic virus, el virus del mosaico del pepino, o cuando aparecen manchas por tomato spotted, por otros virus que, digamos, la zona amarilla incluye también el pericarpo, ¿no? La carne. Esto no, esto queda muy, muy, muy superficial en la epidermis. ¿Y por qué? Porque lo transmite exclusivamente el ácaro microscópico Aculops, el Basates que todos conocéis. Entonces, ¿Eso lo transmite el Basates? Eso lo transmite el Basates. Es que en realidad esto es un Brunner virus, que no es un virus de planta, es un virus de insectos, virus de ácaros, que por casualidades de la vida se ha adaptado a que cuando el Basates se alimenta de la célula epidérmica de la hoja o del fruto, allá donde come, se queda el virus y causa los síntomas. No es un virus que luego se transmita, digamos, a los tejidos circundantes o que circule sistémicamente por la planta, a diferencia de los virus, por ejemplo, de los transmitidos por pulgones que van por floemas, ¿no? Y se transmiten sistémicamente a la planta, sino que es en la zona donde el Basates come, ¿vale? Independientemente del aspecto que no es muy atractivo, a la salud de uno no le afecta, ¿no? Es lo importante. Nada, en absoluto, ¿no? Y los frutos no, digamos, ni organolépticamente ni nada, porque esto no es una zona como lo que digo de los virus como ahora veremos, que afecte al pericarpo, solamente a la parte de la piel. Y entonces eso madura bien por debajo y tiene buen sabor, pero claro, deprecia el fruto. Esto es nuevo, es una virosis emergente que la EPO ya la tiene puesto. ¿Y la planta presenta algún tipo de sintomatología o solamente...? No, bueno, a ver, la planta presenta los problemas del ataque de Basates, que si es muy serio puede defoliar y hay una pérdida fuerte. Los ataques de Basates suelen suceder en la parte final del Claro, de hecho, esto lo dice claro, octubre. O sea, esto es lo que está indicando, esto es un problema que aparece en la parte final de la temporada. En la parte inicial de la temporada todavía no ha pasado porque no hay todavía ataques fuertes de Basates, ¿vale? Bueno, pues esto no lo teníamos en cuenta y nos lo ha dicho el análisis metagenómico. Aparte de... Ya teníamos la duda, sí.
Y luego, bueno, pues la aplicación de quitosano. Hicimos en este experimento en la huerta de Carmen, habíamos puesto banda, la parcela estaba dividida como en 4 sectores, uno que tenía, 2 tenían banda y otros que no tenían banda, y dentro de eso estaba combinado con aplicación de quitosano y no aplicación de quitosano. Entonces, en esos 4 tratamientos, las plantas estaban muy sanas, la mayor parte de ellas no tenían síntomas de virus, y solamente un 5% pues manifestaron algunos síntomas. Y además, no hubo diferencia entre los distintos sectores, ¿vale? Se tomaron muestras de las plantas, ¿y qué vimos ahí? Pues ahí lo que vimos es que no vimos apenas tomato mosaic virus, quiere decir, José Carlos, esas semillas estaban tratadas, ¿verdad? Nosotros cuando las recolectamos, cuando las sacamos, la lavamos simplemente con el Es que es suficiente, es que es suficiente, es decir... Desde siempre, desde el año 2000 o así, lo mismo haciendo. Las semillas que se vayan a plantar tienen que desinfectarse y tienen que tratarse con lejía o tratarse con calor, o ya veremos cómo implementamos qué sistema. Pero esto es fundamental, porque apenas algunas lecturas, digamos, de secuencia de virus de mosaico. Es decir, esas semillas, al estar limpias de virus, pues no tenían mosaico de eso. Lo que sí que tenían eran, el 5% de las plantas que tenían síntomas, PVI y CMV. Y eso en las plantas, digamos, de las que se cogió muestra con síntomas. Pero en las plantas que se cogieron muestras, sin síntomas aparentes, también había algo, pero muy poco. ¿Eso qué indica? Pues que las plantas que se infecten probablemente más tempranamente generan más carga de virus y síntomas, mientras que las plantas que se infectan más tardíamente son más resistentes y aunque mantengan algo de virus, pero no manifiestan síntomas. Y esto es bastante frecuente en las infecciones virales, ¿no? ¿Y qué síntomas tiene el CMV? Bueno, pues CMV, lo que había allí eran síntomas incipientes en hoja, de mosaicos y filiformismo, que son muy característicos, no son muy distintos de los de TOMV, pero sí un poquito más, unos mosaicos más feos, ¿no? Pero lo peor es esto. Lo peor es esto. O sea que las plantas que estaban muy, muy afectadas, pues tienen estas manchas tan necróticas y frutos bastante vacíos. Y en cuanto a PVI, bueno, pues estos síntomas los habéis visto muchas veces. Puede parecer bacteria, pero no tienen halo amarillo. Es el virus de la papa. Hay papas por aquí, ¿no? Pues ya hay papas y hay pulgones, pues lo traen. Y esto, lo que en fruto pueden producir o no síntomas también de manchas, pero mucho menos, no tan severas como las del CMV. Y en cuanto a quitosano, bueno, pues el quitosano se puede aplicar y favorecer, digamos, la ruta de defensa promovida por ácido salicílico. Hemos visto que en el experimento que llevamos allí en la huerta de Carmen no hubo diferencia entre unos y otros, no sabemos por qué, si se había lavado mucho. Tenemos muestras recogidas, esto es muy largo, tenemos muestras recogidas de hojas de los distintos tratamientos y tenemos pendiente analizar si se está activando la ruta de defensa del ácido salicílico con un marcador específico que se llama el GenPR1, que lo estamos poniendo a punto porque el que hay que descrito no funciona muy bien, pero con ayuda de Juan Manuel Alba estamos poniendo a punto un marcador que funciona mejor y vamos a ver si se indujo o no en el experimento de José Carlos. Pero independientemente de eso, estamos haciendo un nuevo experimento. Lo estamos haciendo en La Mayora sin interferencia de otras condiciones, otros bichos que puedan estar allí picando y activando rutas de defensa que son, digamos, contradictorias con la del salicílico, como es la del jamónico, que tienen un balance de forma que cuando se activa una se desactiva la otra y viceversa. Entonces la tenemos en condiciones más controladas en La Mayora
estamos haciendo tratamiento con quitosano y lo que es muy importante es ver si de verdad se va a activar la ruta de defensa que nosotros queremos, que es la del salicílico, porque está descrito en la bibliografía, que promueve la defensa frente a virus, sino que también que el tratamiento con quitosano no altera la calidad de los frutos. Entonces, pues los frutos que obtengamos le vamos a hacer análisis de calidad, ¿no? Y aquí tenéis a María José pues dando su tratamiento allí en estas condiciones muy controladas en las que no hay ni otros bichos, ni otros patógenos, ni nada. Pero bueno, así somos capaces de individualizar el efecto del quitosano y únicamente el quitosano en la defensa mediada por salicílico. Y eso es todo por ahora.